presente Juan Carlos Schmidt, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, también titular de la CAT, la Confederación de Trabajadores del Transporte. Tenemos muchos temas para dialogar con Schmidt. Buenas tardes, Juan Carlos. Edgardo Chin, saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre, saludarte. ¿Cuál es, si podríamos definir la razón por la cual te diste cita allí en esta movilización que realizaron los movimientos sociales el último fin de semana? ¿Qué dirías? Mirá, Ginny, yo tengo un vínculo muy fuerte con el movimiento social, con la UTEP. La he visto desarrollarse. Yo, cuando estuve en la Confederación General del Trabajo, estreché todos los contactos posibles con ellos, y porque soy de la idea de que esta forma de organización, este fenómeno, es parte de lo que yo denomino la nueva composición de la clase trabajadora. Es decir, hay trabajadores del mundo asalariado, del viejo mundo asalariado, y trabajadores que están en el segmento de la economía popular, que ciertamente es un fenómeno, como dije recién, que indudablemente, lamentablemente para nosotros, ocupa un espacio importante hoy en la Argentina, ¿no? Producto de la desigualdad y de la pobreza. Me consta, incluso en un acto ahí realizado en la plaza de los dos congresos, cuando hubo presencia de la Confederación General de Trabajo y de Movimientos Sociales en una suerte de unión pública, que algo de esto se vio a partir de los distintos discursos de los cuales fuiste uno de los oradores. Hoy por hoy me parece que hay un cierto distanciamiento en lo que tiene que ver con distintas organizaciones sindicales y la relación con estos movimientos sociales y la posible incorporación, ¿no?, a la propia CGT. Bueno, también en aquel momento había debate, ¿no? No que todo el mundo aceptaba todo esto, ¿no? Es un debate inconcluso que la CGT todavía no termina de cerrar, pero a mí me parece necesario, ¿no? Naturalmente yo estoy en una posición de comprender esto y de buscar juntos una solución a esta verdadera tragedia que tiene hoy nuestra sociedad. Juan Carlos, ¿se ha dado a conocer, y quiero que lo confirmes o que digas que no es tan así, de la posibilidad de que abandones tu cargo, tanto en lo que tiene que ver con encabezar el Sindicato de Dragado y Balizamiento, como también la Confederación de los Trabajadores del Transporte? Va a haber un próximo congreso hacia los primeros días del mes de octubre. ¿Qué puede ocurrir? No, mira, hay un reportaje que me hizo un colega tuyo, donde yo he manifestado algo que hace mucho tiempo, con vos alguna vez lo hemos hablado, donde hablo de la renovación, pero en ningún momento yo he dicho de que no me voy a presentar a ningún cargo, que voy a abandonar el lugar en esta etapa. Lo que simple y sencillamente he dicho es que indudablemente estoy recorriendo los últimos tramos de mi conducción. Yo tengo 70 años, Jenny, y soy de los que creen que uno tiene que abrir el paso a todo lo demás. Y esto lo he hablado en mi propio sindicato. Lo he hablado, y los que conocen mi directiva saben que hemos ido introduciendo fuertes cambios en la conducción que tenemos con gente más joven. Así que es eso nada más. Lo que pasa es que hay algunos cronistas que también están en el medio, que me viven jubilando, ¿no? Hay un colega tuyo que me vive jubilando hace muchísimos años. Bueno, por algo bueno quizás sea, o por algo malo también, habría que evaluarlo en esas circunstancias. ¿Y qué puede pasar en el Congreso, Juan Carlos, en el próximo Congreso porque hay mucha discusión dentro del ámbito del transporte? Yo no te voy a contestar con una frase de manual. La voz y la resolución la tiene el Congreso, ¿viste? Nosotros aspiramos a que haya un consenso, que haya una lista de unidad.
Si no, puede haber una lista de unidad. Seguramente habrá alguna votación. Yo desconozco por ahora qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que vos sabés que la CAT va a ser de alguna manera una especie de termómetro de lo que pase después en la Confederación General del Trabajo, ¿no? Siempre ha tenido alguno de esas influencias. ¿Puede llegar a ser como material de intercambio también, Juan Carlos? Porque digo, allí hay están jugando muchos de los mismos actores que después van a jugar en lo que tiene que ver con la renovación de la CGT. Intercambio, no entiendo. Intercambio de algún cargo te doy en la CAT, pero te lo cambio por algún cargo de CGT. Mira, yo no creo en eso, porque yo, por ejemplo, he manifestado de que yo a la conducción de la CGT o a terciar ahí en un mandato, yo ya no voy a volver. Lo he dicho en varias oportunidades, no porque creo que yo he hecho mi contribución. Vos sabés muy bien que estuve acompañándolo 3 mandatos seguidos a Moyano y no como una figura secundaria, sino siempre en un papel de cierta relevancia. Y después tuve 2 años yo mismo al frente de la Confederación General del Trabajo. Así que, en mi caso, yo no voy a hacer pieza de cambio de nada. Creo que hay otros que tienen voluntad, tienen ganas de ser, y bueno, serán ellos los que asuman ese compromiso, ¿no? No quiero dejar pasar algo que mencionaste recién en lo que tiene que ver con tu edad y incluso con tu trayectoria y también con algunos sucesos difíciles que te ha tocado atravesar en medio de esta pandemia. Vos sabés bien que desde Estado de Alerta no estamos en ese tipo de cuestiones más de superficie, pero también me parece importante marcarlo explícitamente cuando recién te referías al respecto. Y ahora, digo, vos también sos titular de la FEMPIR, de la Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios. Para charlar de un tema de fondo, Juan Carlos, digo, se vienen muchas discusiones en esta área, en esta actividad. La hidrovía no está exenta al respecto y sé que tenés una postura particular en lo que hace al rol que debe desempeñar el Estado Nacional. Sí, porque se alentó un falso debate alrededor de lo que implica el tema de la soberanía, ¿no? Se dijeron muchas cuestiones cargadas de ideología, desconociendo la materia, desconociendo mínimamente un relevamiento de cuál es el estado actual de la flota y de la repartición que durante mucho tiempo realizó la tarea del galvanizamiento a través del Estado en la Argentina. Y claro, el que desconoce termina diciendo alguna pavada, ¿no? Y de verdad, acá lo que hay que sostener es un servicio que es vital para el comercio exterior del país, que por supuesto el Estado lo tiene que controlar, lo tiene que monitorear. El Estado puede ejercer en su control la recaudación del peaje como la hacen los privados, pero el Estado que abandonó la flota, que abandonó sus herramientas, no puede realizar la tarea porque la flota está desfasada tecnológicamente, está amarrada a punto de hundirse en un montón de distritos. Por lo tanto, no estamos hablando de la soberanía, estamos hablando, por un lado, de la pérdida de políticas públicas para sostener este servicio a través de manos argentinas, y por el otro lado, como te dije, de sostener el servicio que es vital para el comercio exterior de la Argentina. Durante todo lo que fue la etapa de Carlos Menem, la lucha era justamente para no perder la línea de bandera, para no perder la flota propia, para no perder las posibilidades de tener justamente el recorrido de las hidrovías. Lo que vos estás marcando, que allí hubo un retroceso, si querés, estás casi como reconociendo que hubo una pelea que se perdió,
en este aspecto, y hoy estás poniendo el punto sobre así, sobre que no hay que hacer una cuestión enunciativa, sino ir al fondo de la cuestión. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede recorrer de manera transitoria los dos aspectos? Por un lado, ir instrumentando el tema del cobro de los peajes, el tema de ir teniendo más inserción en lo que es la actividad, y en paralelo ir intentando recuperar la soberanía y la flota propia. Por supuesto, pero para eso eso no lo hace con el dragado nada más. Por eso te digo que se estuvieron diciendo muchas pavadas, porque el dragado es una labor más de la cadena logística. Por más que vos hoy estatices la actividad, no va a poder evitar que por la navegación interior haya banderas extranjeras, que no haya bodega nacional, o que en los puertos se siga operando a través de Bunge, de Cargill y todo eso. Uno eso no lo va a poder evitar, porque el dragado en todo caso es un componente más. Acá necesita una política pública integradora. De hecho, una de las cosas que va a hacer nuestra federación ahora, apenas termine todo este proceso de pandemia y todo lo demás, o en todo caso cuando volvamos a cierta normalidad, es reclamar la sanción de dos leyes que fueron vetadas por el macrismo: la ley de marina mercante y la ley de promoción de la industria naval. Y ahí me parece que la federación nuestra va a exigir con mucha energía el hecho de que todo ese colectivo, todos los que escribieron, todos los legisladores y los actores que estuvieron diciendo que había que recuperar la soberanía, bueno, que se pongan al lado nuestro y que sancionen esas dos leyes que fueron vetadas simplemente en dos articulados, y que por supuesto obviamente necesitan de recursos económicos, fiscales, para poderlo poner en marcha y volver entonces sí a recuperar parte de la soberanía. Parte de este trabajo, Juan Carlos, y ya para no seguirte molestando en lo que tiene que ver con esta deferencia que has tenido de atendernos, quería tocar este tema también, porque recién mencionabas grandes empresas que son obviamente las que utilizan la flota para exportar, y pasan muchísimas por estas aguas. Tuvo que ver con un acuerdo que realizaron desde la FEMPIR, teniendo a vos como protagonista, con otros gremios, otras actividades, como por ejemplo los aceiteros, que son justamente quienes integran lo que es la mercadería que se exporta, ¿no? Lo que las flotas llevan. ¿Ese es uno de los caminos posibles a recorrer? Y ese es un camino, no es el único. Ese es un camino donde dos jugadores importantes del espectro portuario y de comercio exterior tengan una unidad, no solamente para discutir el tema paritario, sino para discutir esto otro que te estoy diciendo, ¿viste? Esta concentración del negocio agroexportador y esta demanda que tiene que hacer la clase trabajadora sobre la elaboración y la concreción de políticas públicas, de políticas de Estado que nos devuelvan el ejercicio de toda esta cuestión. Pues fíjate que el embate y la transformación neoliberal de los 90 prácticamente reformó todos los mecanismos de contralor y los resortes básicos del interés nacional. Y nunca se volvieron a poner en marcha, ¿no? Hay que revisar esas cuestiones, las que han funcionado bien deberán ser sostenidas, y las que no tienen demasiado control deberán ser modificadas, porque naturalmente por ahí transita la riqueza del país y por lo tanto hay que ponerle el ojo a esta cuestión. Pero no de esta forma como se quiso hacer, diciendo, bueno, el responsable de la evasión fiscal, de la presencia del narcotráfico, del contrabando, del impacto ambiental, etcétera, 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 es el dragado. Eso es una verdadera pavada que se ha venido diciendo en estos meses.
Es importante también, digo, lo que estás proponiendo de pasar de una cuestión enunciativa a una cuestión realmente práctica, donde además se legisle de otra manera. Y también es importante aclarar que, lejos de invalidar, hay que volver a validar el rol del Estado, porque, y con esto ya te invito a la última reflexión, Juan Carlos, digo, los jugadores, por decirlo entre comillas, que están en este ámbito, son muy pesados, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, y para que la balanza no se contrapese y no se genere demasiado una injusticia, el rol de los estados, el rol de los gobiernos central, ¿no? No, es que este es un espacio altamente transnacionalizado. Vos allí no va a encontrar ninguna pyme, no va a encontrar una firma nacional. Todo ese lugar, en la composición del comercio exterior y de la logística, está fuertemente concentrado en manos extranjeras y ciertamente tienen ganancias extraordinarias que tienen que ver justamente con los dólares del comercio exterior. Por lo tanto, es lógico que la Argentina tenga ahí una mirada, pero no es solamente controlando esta parte, vuelvo a repetir, la parte del cobro o de la realización de un servicio. Tiene que ser una mirada mucho más integral. Argentina no tiene bodega nacional, y por allí, por ese imbornal, el imbornal es el desagüe en el barco, por ese agujero, por allí se van millones de dólares que no recauda la Argentina al no tener bodega nacional. Y de eso no se ha hablado en estos días, se ha hablado poco. Únicamente empezaron a hablar de esto cuando lo fuimos señalando nosotros, los trabajadores. Y entonces es un debate falso, como te dije al principio, ¿no? Si no ponemos al lado de eso, el desarrollo de la industria naval, tampoco vamos a lograr recuperar una soberanía plena. A eso le llamo yo recuperar una soberanía plena. Clarísimo, Juan Carlos, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día. Chau. Juan Carlos Smith, secretario general, del Sindicato de Dragado y Balizamiento, también de la Confederación de Trabajadores del Transporte y de la Federación que nuclea a los trabajadores tanto del ámbito portuario como del ámbito marítimo.